trabajadora de las minas de Bolivia y quiero dar mi saludo a esta conferencia. Bienvenidos a este nuevo ciclo de Comunidades de Diálogo. Como hemos podido ver los anteriores capítulos, hemos ido haciendo un recorrido muy importante de personajes. Específicamente hemos elegido a la publicación de lo que es, si me permiten hablar, de este personaje maravilloso en nuestra historia boliviana, como es de Domitilia Barrios de Chungara. Pero hoy queremos conocer más a profundidad a qué nos referimos con Comunidades de Diálogo para poder entender a profundidad este tipo de concepto. Nos acompaña Olmer Torrejón, especialista en contenido pedagógico, para poder entender este tema. Bienvenido, Olmer, es un gusto tenerte en este espacio. El gusto y el encanto es mío, y por supuesto con toda la energía para poder contar cómo, de dónde nace Comunidades de Diálogo. Exactamente, y como tú muy bien ya te hiciste la pregunta tú solo, contanos, ¿por qué el CIS decide hacer una colección específica de lo que se denomina Comunidades de Diálogo? ¿A qué nos referimos con este concepto, Olmer? ¿Qué hace Comunidades de Diálogo? Retoma estos principios de promoción de lectura y de democratización de la lectura a través de ofertar a la ciudadanía, al pueblo boliviano, estas obras de la Biblioteca del Bicentenario, los informes de resultados de las investigaciones del CIS en formatos asequibles. Esto implica precios asequibles, en materiales pertinentes y en contenidos, la organización de estos textos organizados para públicos diferenciados. Estos son los orígenes de Comunidades de Diálogo. ¿Cómo se hace esa selección de contenido para poder llevar este tipo de narrativas también a otros espacios para que la gente justamente pueda tener ese acceso? Tenemos obras del Oriente Boliviano, como la de Jürgen Riester, toda esta vida de la historia de los mineros a través de Domitila, el catarismo, que tiene que ver con el mundo aymara, ¿no? Con un piso ecológico del altiplano, pero aymara. Entonces ahí vemos nosotros una diversidad territorial, también una diversidad en el género literario, porque estamos hablando, por ejemplo, de uno testimonial, en el caso de, si me permiten hablar, que es distinto al de Jürgen Riester. La adaptación que se va a hacer de la obra reunida de Jürgen Riester es El Gran Fumar, que es una colección de estudios, de testimonios, pero hechos por un antropólogo. Entonces tú tienes ahí una visión desde la antropología como ciencia y cómo lo presenta Jürgen Riester. Entonces tenemos diversidad territorial, tenemos diversidad en el género literario, en un formato que, como lo has dicho, no es novedoso, el cómic, pero sí para vincularlo, sí es novedoso al momento de vincularlo a una obra de una biblioteca del Bicentenario. ¿Cómo ustedes han hecho esa evaluación para poder aplicar este tipo de formatos a qué específicamente, ¿no? Me refiero, digamos, a qué contenido va a tener esta forma, ¿no? Porque hablamos de diferentes géneros, justamente literarios. Entonces, ¿ustedes cómo han hecho este tipo de estudio también para poder aplicarlo, para llegar a otro tipo de público? Primero que los antecedentes, ¿no? La novela gráfica tiene un gran espacio en el mundo editorial. Hay obras muy, muy notables. Una otra, por ejemplo, es la muy conocida de Mauss, que narra a través de la historia gráfica un problema, un contexto de la persecución a los judíos. Entonces, hay antecedentes de cómo es que puede utilizarse estos géneros para adaptar, para transformar. Un elemento clave aquí es la rigurosidad. Sin duda que la primera anticipación discutida ha sido ¿y qué pasa si no refleja lo que tiene que reflejar? ¿O qué ocurre si esta adaptación no llega a recuperar la esencia de lo que el autor original, el autor primario, quiso decir?
Entonces acá entra un gran trabajo de revisión editorial, un gran trabajo de guionización, porque la elaboración de las escaletas, la elaboración de los diálogos, de los vínculos narrativos, de los personajes, de las tensiones, de los problemas, también de la resolución de estos problemas, de las tensiones que quiere expresarse en cada cómic, está cuidadosamente escogido, discutido entre la revisión editorial, entre el guionista, que tiene un papel fundamental, y por supuesto un otro papel fundamental, que es la de la o el ilustrador. Entonces, viene de un trabajo colectivo, así como esperamos que la comunidad de diálogo, como un espacio de lectura, pero entendida la lectura de otra forma, no de la forma convencional. ¿Cuál es la forma convencional? Lo primero que se nos viene a la mente es la decodificación, el análisis inferencial, análisis de contenido, y digamos que las mediciones de lectura giran en torno a esto. ¿Y cuál sería la diferencia que convergen en las comunidades de diálogo? La lectura es un acto de diálogo. ¿Por qué? En primero que es, y hablamos de comunidades de diálogo, porque hay que ponerlo en conjunto. La lectura no es un acto solitario. Cuando tú te enfrentas, cuando tú agarras un libro, crees que tú estás leyendo al autor. Más personal. Parecería personal, pero en el momento en que tú interpretas, en el que tú reinterpretas, en el que tú resimbolizas lo que está escribiendo un otro, porque el autor significa que es un otro, ya se constituye en un diálogo. No es ese diálogo comúnmente conocido, como el que podemos tener en este momento, sino es una representación simbólica construida entre el sujeto que lee y el autor, o los autores, las autoras. Pero aquí viene un otro elemento. Voy a atreverme a decir que nadie ha terminado de leer un libro, un texto, un algo, y no lo ha comentado con un tercero. Sea para decir, no me gustó esta novela, o sea para decir, qué hermoso este poema. En algún momento hay esta otra dimensión de compartirlo hacia un otro, hacia una otra, y ahí se construye un nosotros, porque estás compartiendo lo que tú has leído para un otro, para una otra. Hay otro elemento más, es la transformación. Un diálogo tiene en todas sus fases una última, que es cambiar. Yo dialogo para transformar, para cambiar. No solo me comunico con alguien, no solo emito un mensaje, transmito un mensaje, sino también que provoco transformar en la otra persona un algo, al darle alguna información. Todos los que leemos nos transformamos, o al menos eso es lo que buscamos, cambiar primero nosotros y cambiar el mundo que nos rodea. Y nace de una inspiración, porque esto ya ha sido también trabajado, de lo que Paulo Freire llama el acto de leer. Y el acto de leer empieza por leer la vida. Entonces, aquí trascendemos nosotros a esta forma, que digo que no está mal, así se entiende también la lectura, como un proceso de decodificación, de comprensión, de inferencia. Es así, eso es verdad, pero también es esto otro que estamos nosotros planteando y lo hemos denominado comunidades de diálogo. Y tiene una inspiración todo esto, y es cuando el hermano vicepresidente llamó desde un inicio de esta gestión al diálogo, a la búsqueda de los equilibrios. Y esto es y esto se ha escuchado mucho cuando dice, por ejemplo, el Aruski Pasipañana Casanaki Puniraquispawa. Estamos obligados a dialogar. Eso el vicepresidente lo dice. Eso en Aymara significa siempre hay algo que dialogar. Hay que dialogar, tenemos que dialogar. Y cuando nosotros decimos, estamos obligados a dialogar. Y por supuesto que estamos obligados a leer. Cuando leemos, dialogamos con ese autor, interactuamos, comentamos. Y creo que aquí entra esta labor de construir estas lecturas comunitarias, estas lecturas colectivas, que bueno, será una siguiente etapa. Esto no es nuevo dentro de los modelos pedagógicos educativos, ¿no? Las comunidades de aprendizaje, por ejemplo. O sea, pero también se puede aplicar, y justamente te quiero invitar a que veamos lo que ha sido también
ya poner un poco en praxis esta comunidad de diálogo, porque se fue justamente a una unidad educativa que tuvimos la suerte de poder participar y se desarrolló toda una hermenéutica de lo que más o menos creo que vamos a ejemplificar en esta nota, lo que es la comunidad de diálogo, y vamos a ver la percepción también de algunos estudiantes. Veamos. Bueno, en realidad pienso que es una estrategia que realmente va a ser de mucha utilidad hoy en día, sobre todo en la nueva generación en la que nos encontramos de jóvenes, en la cual las tecnologías, ¿no?, han llegado a un avance significativo. Entonces el cómics vendría a ser como una herramienta muy útil, sobre todo en el área del lenguaje, pienso yo, ya que se necesita que existan hoy en día estudiantes autodidactas, estudiantes autónomos de su propia formación, y creo que eso es lo que necesitamos ahora, estrategias nuevas, ya no las pasadas, ¿no? Una lectura de cualquier libro que simplemente se les pida a los estudiantes y que muchas veces sabemos bien que leen, pero en realidad no comprenden, no hay ese nivel de lectura comprensiva que se requiera. Entonces el cómics vendría a ser como una herramienta muy útil dentro de nuestra sociedad, y sobre todo ahora que los estudiantes son muy hiperactivos, ¿no?, y están al alcance, dentro del avance de la tecnología, entonces va a ser muy útil para ellos, y llamarles la atención es lo que se requiere en las aulas. La verdad, me encantó el libro, sus dibujos son buenos y es como un resumen de la historia de Bolivia, y sí me iba a gustar. Sí, yo creo que sí los leería más porque me interesó bastante, me enteré cosas que pasaron realmente lamentables, pero sí me encantaría leer más así, cómics, así. Creo yo que justamente el interés de los estudiantes entran por los ojos, en primera, ¿no?, en primera instancia, digo yo. ¿Por qué? Porque hay veces ver un libro sin dibujos, ¿no?, hablamos de niños pequeños en primaria, sin dibujos no les llama la atención. Entonces sí o sí se requiere del arte, ¿no? Incluso el arte nos transmite algo, y sería importante que se pueda trabajar en las aulas con el arte, incluso la música, ¿no?, y muchas otras herramientas que los maestros puedan aplicar. ¿Para qué? Para captar la atención del estudiante. Sí, la verdad, por gracias a mi tío, me gusta leer las novelas así, ficticias. Y sí, con mi primita también leemos cómics de superhéroes, más que todo sobre Marvel. Los estudiantes no les gusta mucho leer, entonces se está perdiendo el hábito de lectura. Pienso yo, lo que les decía, a raíz del avance tecnológico, no vamos a decir que no leen, pueden leer redes sociales, están constantemente en aquello, pero no hay una comprensión misma de la lectura. Entonces pienso yo que para trabajar el tema sobre todo en secundaria, lo que es la lectura comprensiva, lo que es el análisis de textos literarios, se requiere de estrategias. Entonces lo que ustedes plantean con los cómics o con el arte, también es parte de una estrategia que podría ser utilizada. Pero lamentablemente también dentro de nuestras unidades educativas muchas veces no tenemos el material adecuado, se podría decir, para poder trabajar aquello. Entonces sería bueno, pienso yo, que desde las autoridades superiores se pueda ver esta situación y poder trabajarlo, ¿no?, de manera más didáctica en aula, porque en realidad lo que se está viendo es que la educación anterior, como la forma en la que nosotros nos hemos formado, los estudiantes hoy en día no lo toman de buena manera. Entonces, cuando un maestro es didáctico, es dinámico y lo hace de otra forma, sus clases con materiales más didácticos que el mismo maestro muchas veces prepara en clases, los estudiantes muestran interés. Entonces, eso es lo que se busca. Y en el área del lenguaje, bueno, muchas veces nosotros pensamos que simplemente es, toma el libro, lee y dime lo que tú has comprendido, pero sin embargo no es así. Tenemos que ver que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera.
y no todos comprenden de la misma manera. Muchas veces un estudiante tiene que leer 2 o 3 veces el texto para poder comprender. Del libro en general entendí porque nosotros, por más que antes trabajaban en la minería, y de acuerdo a eso, los demás, los que son los otros se ganaban de las riquezas de la minería, y por más que ellos trabajaban, los militares lo mataban para sentirse satisfechos a su liderazgo. Me parece una mujer súper admirable porque ha luchado por el derecho de los trabajadores, porque los militares eran demasiado, ¿cómo explicarlo? Demasiado malos, y ante todo siempre pensaban que los trabajadores estaban a sus pies. Y me encantó que ella fuera la primera mujer que haya ejercido los derechos de los trabajadores. Que fue una valiente mujer porque decidió sacrificar a sus hijos sin saber que los iban a matar. Se negó a firmar un papel donde tal vez al firmarlo hubiera recuperado a sus hijos, pero sus demás familiares hubieran muerto o amigos. Pero fue valiente y no firmó, y las recompensaron bien llegando a su casa y que sus hijos las reciban en brazos. La ley 070, bueno, nos propone ciertas cosas, pero lamentablemente necesitamos del compromiso de los papás, del estudiante, de los maestros, para poder cambiar esta situación, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos den todo desde arriba, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, directrices, para poder nosotros llevar a cabo ciertas cosas. Pero también a la vez nos vemos dice flexibilización. El maestro puede hacer lo que desee, ¿no? Puede adaptar, puede ser más dinámico, más didáctico, pero hay ciertas situaciones que también desde arriba nos limitan, ¿no? Porque quieras o no, dicen, bueno, ustedes son libres de hacer o bueno, ver las mejores formas de enseñanza, pero sin embargo todavía existen limitaciones con instructivos y ciertas cosas, ¿no? Que vienen desde instancias superiores que hacen que quizás nos calmemos un poquito y volvamos a esto. Entonces pienso yo que tenemos que ver la realidad, pero desde donde estamos primero, para poder transformar. Y pienso que no debe ser desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba sería una forma de trabajar y lograr lo que se propone. Uno fue de que si gracias a los trabajadores ustedes pueden disfrutar de sus comodidades, es la frase que hice. Y el otro que nos pidieron, los dispararon a lo loco. En un amanecer ocurrió la masacre de San Juan, donde fue de sorpresa, los militares vinieron a disparar a lo loco contra todos. Asesinaban a la gente sin importar que estaban en su casa, en su cama durmiendo. Y fue un amanecer, una noche terrible. A mí me gustaría ser una gran abogada para ejercer los derechos de las mujeres, de los niños y así. Pero invitarles a los demás que lean. Es demasiado interesante. Aparte de los cómics, es interesante leer porque te puedes entrar en un mundo que tú mismo te puedes imaginar. Es como una imaginación tuya. Me anoté un papelito, dije, soy trabajadora de las minas de Bolivia y quiero dar mi saludo a esta conferencia. Bien, Olmar, como hemos podido ver, realmente podemos entender de otra manera la lectura porque cuando nos llega un libro lo hacemos de manera solitaria, pero en este caso, como hemos podido ver, era un trabajo grupal de todos los estudiantes que han ido sacando síntesis, han ido elaborando todas unas fichas de trabajo
en lo cual aquí sí que se dialoga, aquí sí que se ven los pensamientos de los diferentes grupos. Esto de alguna manera se debería aplicar pedagógicamente en nuestro país. ¿Cómo se está trabajando también para que podamos llegar a esto? Porque yo creo que hay que revolucionar la educación y de una manera en que realmente también la gente pueda empezar a adquirir mayor hábito por la lectura. Precisamente lo que acabamos de ver han sido unas vivencias que las estamos haciendo y pretendemos tener durante la gestión que viene para poder testear, para poder tener una relación de lo que venimos trabajando y ofertando con esto de los cómics como algo muy concreto, por ejemplo, pero arraigado al lector. Esto está pensado para jóvenes. Tenemos otra iniciativa para niños, pero ahorita hablamos para jóvenes, porque como tú lo has dicho, los hábitos se construyen mejor si es desde la más temprana edad. Eso psicopedagógicamente está validado, comprobado. Entonces, por eso es que esta línea de trabajo de comunidades de diálogo, que así se ha denominado dentro de VERSIS, pretende esto. Y venimos trabajando propuestas de estrategias didácticas. Significa que hay pautas, hay caminos, hay formas que nos llevan a mejorar en nuestras estrategias de lectura. Bueno, no tenemos buenas noticias con estas mediciones para Bolivia. Antes no las hubo, ahora no las hay y queremos que se mejoren estas noticias sobre los hábitos de lectura, sobre las estrategias de lectura. Sí, ¿no? Yo tengo datos alarmantes, la verdad. 47% de los bolivianos ha afirmado que nunca o casi nunca lee. Estamos hablando casi de la mitad de nuestra población de que tiene un hábito de leer un 3.1 o 7% un libro al año. Es realmente alarmante. ¿Tú crees que estas metodologías y de alguna manera, si empezamos a aplicar este tipo de métodos, es como una especie de club de lectura, ¿no? Es como decir, a tal fecha nos podemos encontrar y dialogamos acerca de lo que hemos leído. Creo que es una cosa bastante atractiva también para generar esa curiosidad, ese hábito. ¿Cómo están pensando aplicarlo también de manera paulatina, podríamos decir, pero que sí se dé? O sea, venimos en construcción. Comunidades de diálogo es una propuesta que tiene estos principios que ya los hemos explicado. Necesitamos tiempo para ir construyendo estas didácticas que le permitan no solamente que sea una oferta de la Biblioteca del Bicentenario, una oferta, un ofrecimiento de la Dirección General del Centro de Investigaciones Sociales, que sea un aporte, así lo podemos entender, que sea un aporte no solo para el sistema educativo regular o alternativo, sino también para las familias, para los ciudadanos, las ciudadanas, y no solo para las ciudades, sino también para las áreas urbanas, porque luego viene algo, muy pronto va a venir, en el tema de niños, las traducciones de literatura infantil en aymara, quechua, guaraní, que esto es parte de las comunidades de diálogo, porque si decimos que es una estrategia plural, tenemos que pensar en todos y todas. Entonces, pretende ser eso, un aporte, una contribución que se encuentra dentro del marco del modelo educativo sociocomunitario productivo y que pueda ser asequible al profesor de primaria, al profesor de secundaria, a partir de estos materiales específicos, como por ejemplo, si me permiten hablar, el testimonio de Domitila, para que los profesores puedan desarrollar sus planes de trabajo, como está vinculado al modelo, por tanto está vinculado a los planes y programas. Entonces es una oferta, la oferta es abierta, digo abierta porque es gratuita, va a estar en los sitios web para que puedan descargar, como como estos videos que hemos producido para niños, que son de libre descarga. Esto logra la democratización. Contribuir para mejorar estos resultados. Creemos en que sí podemos dar buenas noticias en un futuro, y este tipo de iniciativas, estamos convencidos, van a contribuir pues a disminuir esos datos. ¿Por qué? Porque estas metodologías no toman en cuenta solo aspectos cognitivos, racionales,
vamos a ver nosotros en los instrumentos de medición de la lectura, sobre todo te miden dimensiones cognitivas, la comprensión, la valoración, la reflexión, comprensión ya dije, la inferencia textual. No solo son aspectos cognitivos, racionales, sino también emocionales, que es lo que estamos viendo, están ausentes en otras metodologías. Cómo se trabaja el apego, el gusto, el amor a la lectura, ese deseo intra que sale desde adentro por leer un texto, cualquiera sea el texto, historia, literatura, poesía, pero es la geografía. necesidad de poder leer, simplemente. Ese es un aspecto que creo que hay que trabajarlo mucho. Esperamos nosotros que en comunidad pueda incrementarse estos apegos, este deseo por la lectura. Paralelo a ello, con textos, con libros asequibles, tú puedes lograr mejorar estos resultados. Esos son los futuros deseados de comunidades de diálogo. Olmer, estamos justamente en el pleno siglo XXI, en el cual estamos en la era prácticamente de la información y desinformación también, hay que decirlo, porque no porque tengamos tecnología significa que todos estemos realmente informados. ¿Cómo se hace para trabajar frente a esta situación? Porque tenemos redes, vemos una juventud que está más próxima a estar interconectado, no sé, muchas horas al día, pero no sabemos cuál es un poco ese consumo y la calidad también del contenido que consumen, de lo que leen, de lo que ven. Entonces, de alguna manera también las comunidades de diálogo se ha planteado esto, cómo y cómo sería un poco de alguna manera el paliativo que se podría dar ante esta situación. Claro, decimos por ahí que estamos en la era en la que hay más medios, pero vivimos menos comunicados. Estamos viendo, y hay estudios que indican cómo nos estamos acomodando a administrar menos información. ¿No ve? Entonces, en un Twitter tú tienes una X cantidad de caracteres, 200 caracteres, y en esos 200 o bien tienes que expresarte, o bien tienes que comprender todo un contenido. Entonces, nos estamos adaptando, no quiero decir que esto sea bueno, ni malo, nos estamos adaptando a la vida en función a un titular, en leer corto. Y de pronto ya te resulta molesto tener textos de mayor envergadura. Bueno, estos son los retos. Los medios, los minimedios, los celulares, estos dispositivos son parte ya de nuestra sociedad. Y por tanto tenemos que incorporarlos en estas estrategias. En el tema de los niños hemos dispuesto de 3 dibujos animados que están disponibles en formato MP4 de libre descarga y puede circular en celular, en computadora, en tablet, en televisión. Y a esto va a venir acompañado estrategias de lectura a partir de estos medios. Es un gran reto. El objetivo no es la producción de estos materiales, sino la lectura es el objetivo final. Llegar a la lectura es el objetivo final, pero tenemos que cumplir este rol de medios. La pandemia nos aceleró, nos redujo esta llegada, si en algún momento íbamos a llegar a esto, pero con la pandemia, en nuestro caso, se hizo súbito. Estoy seguro que muchos maestros, muchos padres han tenido que adaptarse, han tenido que improvisar el dialogar con estos medios. Me refiero al celular, a la tablet, a la computadora. Y ahí tenemos una gran tarea pendiente. ¿Cómo educarnos para leer reflexiva, críticamente, para dialogar a partir o con el uso de estos medios? Gracias, Olmer. Realmente un gusto, un placer poder llegar a la población con este tipo de información. El agradecido soy yo. Ok, muchas gracias y bueno, nos volvemos a ver en otra oportunidad.